El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, bienvenidos todos una vez más a esta serie que hemos tenido trayendo con ustedes. Una serie que se llama Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por estar aquí y por seguir en estos canales que han sido de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Así que sean muy bienvenidos cada uno de ustedes, y si hay alguien nuevo, le invitamos a que se quede ahí en este programa que se llama Educando Bien, para poder aprender y seguir sacando cada reflexión, cada ejemplo también de lo que nosotros vamos compartiendo día a día. Bueno, esto lo hemos comenzado ya anteriormente con un primer capítulo en donde se llamaba Fundamentos de Classical Conversation. Hemos estado con nuestra invitada, la cual la vamos a saludar también ahora, y damos gracias al Señor por su vida, por Daniela. Yo les comenté un poquitito de ella, les voy a volver a refrescar la memoria. Ella dice que nació hace 20 años atrás en el Evangelio mientras estaba en la universidad. Allí conoció a Pablo Navarrete, que es su esposo, y el Señor les ha bendecido con 3 hijos: Facundo, María Gracia y Clemente. Y es miembro también de la Iglesia Bautista Gracia Soberana desde su fundación, y lleva 7 años como mamá a tiempo completo por gracia del Señor. Y ella es la que formó parte también de Classical Conversation desde el 2020, y actualmente sirve a familias que educan en casa como coordinadora de Chile de Classical Conversation. La vez pasada estuvimos hablando mucho de esto, lo importante que era los fundamentos, y damos gracias al Señor por Daniela. Daniela, te saludamos nuevamente y estamos contentos de que estés aquí con nosotros compartiendo ahí tu conocimiento y tu experiencia también en coordinadora de Classical Conversation. Gracias, María Cristina, estoy contenta de nuevo de poder acompañarles. Gracias de nuevo a la radio por recibirme y recibirnos a todo el equipo de Classical. Así es que rogamos que podamos ser de bendición para muchas familias también. Amén. Qué bendición para nosotros de seguir aprendiendo más de todo esto. La vez pasada, como les decía a los hermanos, estuvimos viendo fundamentos de Classical Conversation en esta serie que la hemos llamado Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. En esta oportunidad y en nuestro segundo capítulo vamos a ver la importancia de las lenguas. Algo muy importante para todos nosotros, porque muchos a lo mejor no conocemos de esto, no tenemos mucha visión de esto, pero para refrescarles un poquito, los idiomas originales en que fue escrita la Biblia fueron justamente en hebreo, y una pequeña parte de ella también en arameo y en griego. Y a partir de ahí se fue traduciendo en otros idiomas. Pero hoy, a través de Daniela, que es la experta también aquí, tiene mucho conocimiento de esto, No sé si me pone con cara sorprendida. Bueno, pero aquí vamos a compartir un poquito con ella, y quiero, Daniela, que tú nos puedas decir por qué es importante aprender latín y griego en esta educación cristiana, que la vez pasada también vimos mucho acerca de la educación, lo que conllevaba los temas, lo que se aprende, y por qué es importante también incluir esto. Sí, mira, yo me voy a enfocar un poquito más en latín, que es ¿Ya? lo que nosotros aprendemos en Classical Conversations, pero muchas de estas cosas son análogas al griego también. Uh-huh. Tal como tú lo mencionabas, una de las principales importancias del latín y por supuesto del griego también, es que desde ahí nacen muchas de las traducciones de la palabra que nosotros utilizamos hoy. Y mucho de nuestro propio vocabulario actual, de nuestra gramática, proviene incluso del latín. Así es que
contrario a lo que se dice de que es una lengua muerta que no se usa, hablando específicamente de latín. La verdad es que es una lengua que está súper viva, al menos en nuestro contexto. O sea, pensemos en el montón de palabras en latín que usamos. Yo creo que tú ni te has dado cuenta, María Cristina, cuando hablamos de Homo sapiens, cuando hablamos de Sí, alias, por ejemplo, María Cristina, alias, no sé cómo te dicen, Cristi, Mari, sí, pero Cristi. alias, por ejemplo, a priori, cuando hablamos de algo que se hace a priori, o el Claro. alter ego de alguien, también estamos hablando de palabras en latín, el statu quo, sui generis, lapsus, modus operandi, bonus, curriculum vitae, in situ. O sea, hay un montón de palabras en latín que utilizamos y que Sí, nos sí, eso me di ayudan cuenta. a Ujú, enriquecer nuestro vocabulario, claro. a comprender mejor la gramática del español e incluso a pensar de forma más ordenada y a mejorar mi propia expresión oral y escrita. Así es que no solamente me va a ayudar a comprender quizás mejor las escrituras, sino que también me va a ayudar a poder expresar de una forma más elocuente el mismo mensaje del Evangelio, que es lo que nosotros esperamos también de nuestros niños. Amén. Sí, estudiando esto yo también me di cuenta, como decías tú, más de la mitad de nuestro vocabulario proviene justamente del latín y del griego. Y Ujú. muchos sufijos y prefijos de los cuales tú estabas Exacto. hablando es lo que utilizamos nosotros y Ujú, proceden justamente de estas lenguas. Por eso es ujú, importante y conocer de ellos porque no teníamos idea. ujú. Yo algo por ahí había escuchado y todo, pero cuando uno comienza a introducirse más, va conociendo, va expandiendo más su conocimiento y se va dando cuenta de que es importante también conocer estas lenguas. ¿Cómo nos ayuda el estudio de las lenguas antiguas a comprender mejor la Biblia también, Daniela? Bueno, principalmente yo creo, obviamente estoy hablando desde el aporte que yo puedo brindar. Ya como Ujú. ustedes saben, si es que no nos escucharon ayer, yo no soy experta ni en latín, ni en lenguas, ni en apologética. Yo soy una mamá que conoce harto el currículum de Classical Conversations, que está hablando a otras mamás. Entonces quiero que también lo que nosotras estamos conversando ahora no lo tomen como de una lengua experta ni en lenguas antiguas, ni en interpretación bíblica, sino que entender cómo esto va a aportar a que nuestros niños y nosotras mismas también podamos entender un poquito mejor. Ya no quiero colocarme en un rol de autoridad, digamos, en gramática y en latín, eh, pero sí lo que nosotras conocemos, las mamás que hacemos y sí, es que principalmente el latín, como mencionaba antes, nos ayuda a comprender mejor nuestro propio lenguaje, el lenguaje y el contexto que se utilizaba en esa época, y poder comprender qué es lo que exactamente o más cercano al original, acercándonos a las primeras traducciones, acercándonos a la intención, porque el latín tiene muchas riquezas, tiene muchas delicadezas en su lenguaje, las terminaciones nos hablan del contexto, el comienzo nos habla de esto, la forma de conjugar, la palabra que va al lado. Entonces, una palabra en latín nos da mucha información. Porque, por ejemplo, acá si pensamos en la palabra simple de comer, acá la palabra comer en español solamente nos dice que estamos echándonos algo a la boca, pero comer viene del latín comedere, que indica que es, claro, echarse cosas a la boca, comer, pero en compañía de más personas. Entonces, si te fijas, en la misma palabra en latín nos entrega mucha más información de lo que nos entrega una palabra en el español. Además, tiene la gracia de que no ha cambiado. El latín no ha cambiado casi nada, mientras que nuestro español claramente se ha modificado a lo largo de los años. Basta con leer, no sé, pues los textos constitutivos de Chile, de la nación de Chile, que ocupaban letras distintas, el vocabulario era otro. Entonces, el latín nos entrega precisamente la forma original que sigue significando lo mismo que significaba en ese tiempo, mientras que el español de repente pierde alguna de esas cosas. Y tal como tú mencionabas, es parte, la raíz de nuestro propio lenguaje. Entonces, al obtener esta nueva perspectiva, esta nueva forma de comprender las palabras, hablando de un idioma nuevo, que es válido también con el inglés, es válido con cualquier otro idioma, nos entrega una forma nueva de pensar.
al tener que aprender una gramática nueva, hablando de gramática como la forma en la que ordenamos las palabras. La forma en la que ordenamos el inglés me obliga a mí a tener que modificar la forma en la que veo las palabras, en la que veo el mundo, colocando, no sé, el adjetivo antes o después, ocupando ciertas cláusulas para ciertas intenciones, conjugando los verbos de X o Y manera. Entonces me entrega una nueva perspectiva de entender el lenguaje. Lo mismo en latín. Y que es mucho más familiar para nosotros incluso. Y además de las razones obvias que ya conocemos, que todos saben, que es el lenguaje que se utiliza, que se utilizó por años en áreas del conocimiento como el derecho, como la ciencia, como el arte, en términos teológicos, en fin, es un lenguaje que sin darnos cuenta está presente en muchísimas cosas y nos ayudan a entender la verdadera intención o la intención primera que tuvieron los autores para expresar ciertas cosas. Amén. Bueno, se suele considerar que el aprendizaje de las lenguas antiguas como el griego, el latín, no es una opción de enseñanza porque son lenguas que ya quedaron atrás, que están obsoletas, como decías tú, que están muertas, pero el estudio de las lenguas greco-romanas yo creo que permite también entender de manera más generalizada las raíces también de la historia de la cual nosotros venimos, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo creo que es una oportunidad excelente de poder aprenderlas, de poder conocer nuestras raíces, cómo comenzaron, cómo los escritos, porque muchas veces vemos escritos que para nosotros son, no sé, cosas que no entendemos, que no sabemos. Pero qué lindo poder saber y entenderlas y saber que es así como comenzaron. Muchas veces cuando nosotros estamos con nuestros padres, le preguntamos, ¿y cómo fue el abuelito? ¿Cómo fue el tátara? ¿Cómo fue tu abuelito? ¿Cómo fue tu mamá? ¿Cómo lo hacían antes? Hay mucho interés por conocer cómo se hacían las cosas anteriormente. Y en esto yo creo que es importante conocer las raíces también de nuestra historia, justamente cuando comenzó ahí en la Biblia. Es algo importante también para nosotros poder hacerlo. Así que lo encuentro, pero muy importante esto que estamos hablando con Daniela en este segundo capítulo que estamos trayendo en el día de hoy, que se llama La importancia de las lenguas. Así que si para usted a lo mejor es algo desconocido, grabe también esto en su cabecita y poder sacar mejor provecho de todo lo que nosotros estamos enseñando en este programa Educando Bien. Como tercera pregunta, Daniela, ¿qué beneficios? ¿Hay algún beneficio que tiene este aprendizaje de estas segundas lenguas modernas? Además de, como les mencionaba, el tema de la gramática, de comprender la propia gramática del español, de expandir nuestro propio vocabulario en español también, porque comprender las raíces en latín me permite comprender el significado de muchas más palabras. Por ejemplo, no sé, si hablamos de muerte, tenemos mortuorio, mortificar, en fin, o sea, nos damos cuenta que hay muchas palabras que comparten raíces que vienen del latín. Lo mismo de comer, comedor, no sé, comida, en fin, o sea, hay muchas otras palabras que podemos expandir y que ya nos pueden dar una idea de qué significan gracias a su raíz latina. Entonces, en nuestro propio idioma es súper útil. Y en otros idiomas también, como el inglés es mitad latino y mitad germánico. Entonces también nos da mucha ayuda en aprender otros idiomas, y también me parece que las lenguas románticas, como el italiano, como el francés, entonces nos amplía el mundo, digamos, de los idiomas. Es mucho más sencillo para niños que conocen de latín aprender otros idiomas como inglés, italiano, francés, en fin. Así es que está esa parte del beneficio. Y como mencionaba también, nos da una nueva estructura mental a la hora de hablar nuestro propio idioma y otros incluso, que mejora la forma en la que escribimos, mejora la forma en la forma en la que podemos expresarnos, la forma en la que podemos comunicarnos con los demás. Porque claro,
nosotros aprendemos, por ejemplo, español desde que hablamos, desde que tenemos 2 años, algunos menos aprenden a hablar antes, pero cosa muy distinta es escribir una carta formal, es escribir, no sé, redactar un cuento, una prosa. O sea, el latín nos da muchas herramientas, a saber, digamos, de gramática en latín nos da muchas herramientas para poder comunicarnos en otros contextos y ser claros a la hora de entregar un mensaje y, por supuesto, a la hora de poder compartir el evangelio, que necesitamos ser claros, necesitamos ser precisos, necesitamos que la palabra se mantenga intacta, que no cambie, que sea el mismo mensaje que Cristo nos trajo. No modificarlo, y el latín nos entrega mucha rigurosidad para poder comunicarnos en ese sentido. Amén. Sabe que yo buscando encontré también que algo que han descubierto también los médicos, que las personas bilingües que comparten y que saben otras lenguas igualmente, fortalece el cerebro de ellos, lo cual provoca que esto reduzca también posibilidades y efectos de padecer enfermedades como el Alzheimer y la demencia. También estuve leyendo por ahí, así que es algo importante también poder fortalecer esto, lo que es el cerebro, y poder aprender otras lenguas. Muchos dicen, a lo mejor es que es tan difícil. No, se hace difícil cuando uno no lo intenta. Pero claro, cuando uno lo va intentando de a poquito, uno va viendo que se va haciendo más fácil cada vez más. ¿Me entiendes, Daniela? Además es una forma fantástica, lo encuentro yo también, de interactuar, de aprender, de descubrir también otras culturas, de saber más. A veces estamos en la casa y decimos, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? Sobre todo las personas mayores, es que no tengo qué hacer. Bueno, es una forma fantástica de poder, como les decía, aprender otras culturas igualmente y otras lenguas. Ahora por internet uno puede buscar todo. Y las personas mayores ya se han manejado con esto y saben también buscar. No es como antes, que le pasaban un computador o un teléfono y no se manejaban. Ahora sí lo van manejando mejor que uno. Yo me doy cuenta cuando voy al banco y paso a las cajas express que hay que colocar más numeritos y hay que hacer muchas más cosas, y veo a gente adulta ahí que está, y yo digo, si a mí me costó aprender, entonces para ella aprendió, pero se le hizo fácil y ya lo manejan, pero con una habilidad, y yo creo que para esto es lo mismo también, Daniela. Bueno, ¿cómo podemos hacer, Daniela, de esto, de hacer este estudio de las lenguas, algo que sea divertido y atractivo para todas las edades? Mira, más que divertido, porque también nosotros creemos que no todo en la vida de un aprendiz es diversión. O sea, hay cosas que quizás no nos van a gustar y que las vamos a tener que aprender igual. A mí cuando era chica no me gustaba lavarme los dientes, pero tenía que hacerlo igual. En fin, a nosotras como dueñas de casa siempre hay una actividad que no nos gusta. Siempre hay mamás que no les gusta cocinar, pero no porque no les guste cocinar, toda la familia se va a quedar sin comer. O porque no les guste planchar, toda la familia va a andar con la ropa arrugada. O sea, siempre tenemos que hacer cosas que no nos gusten, y tenemos que generar hábitos. Pero por lo mismo es mucho más fácil generar ese hábito, es mucho más orgánico ayudar a los niños a estudiar estas cosas difíciles, como tú decías, como un idioma nuevo, partiendo desde muy poquito. Nuestros niños parten en Foundation solamente memorizando palabras, memorizando categorías gramaticales en latín, cosas muy pequeñitas y que quizás no tienen conexión, que quizás no tienen sentido. Un poquito más adelante van avanzando, comenzando a trabajar con la Vulgata latina. Y nuestros niños, cuando son pequeñitos, memorizan Juan 1 del 1 al 7 en latín. Entonces se enfrentan, por supuesto, primeramente a ese pasaje en latín, y ellos van reconociendo palabras. Entonces ahí cuando uno empieza a reconocer palabras, uno dice, ok, creo que esto es algo que sí puedo hacer, creo que esto es algo que puedo entender el significado de una frase pequeña en un idioma totalmente distinto al mío, que en este caso es latín. Eso también genera un poquito de confianza en el niño, decir, ya que puedo saber todo lo que significa Juan 1 del 1 al 7, sigamos. ¿Qué sigue? Y tenemos toda la Vulgata a disposición, también repasan con textos antiguos, por ejemplo, de Cicerón, que son escritos originalmente en latín. También como documentos políticos de la antigüedad que también
se usaba mucho el latín en aquellos momentos. Entonces los niños se van dando cuenta que todo lo que memorizaron de los 4 a los 12 años en latín tiene un sentido y lo usan en los años superiores y pueden comprender qué es lo que dice una frase en latín. Y además pueden comprender no solamente lo que dice, lo que está escrito, sino que cuál es la intención o cuál es el contexto o mucha más información de solamente poder traducir una oración o un pasaje. Así es que vamos más que transformándolo en algo divertido, vamos transformándolo en algo que se pueda, que va desde lo muy básico hasta cosas mucho más difíciles como ya el análisis gramatical del latín propiamente tal, pero para los niños es bastante natural, porque no es como decirles inmediatamente pasarles un texto en latín, sino que al principio memorizan, por ejemplo, verbos en latín, preposiciones, no sé, en fin, cosas muy chiquititas, muy adverbios, no sé, que realmente no, ellos creen que no les va a servir para nada, pero luego hace el clic cuando son un poquito más grandes y resulta que ellos pueden ir traduciendo y comprendiendo textos sencillos en latín. Qué bueno, Daniela. Sabes que mientras tú hablabas me hacía recordar, mira lo que me recordé. En la radio también acá en los programas que hay, de repente colocaban cápsulas cortitas de versículos de la Biblia y decía ahí hablado en arameo, hablado en tanto, hablado y iban diciendo lo que era el versículo en ese idioma, que para nosotros también era algo sorprendente de escuchar cómo iba saliendo en otro idioma y poder conocer de qué hacía hablar. Y me hacía recordar igualmente de ese pasaje de Hechos 2, del 6 al 11, en donde dice, al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban ellos atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Porto y el Asia, y ahí comienzan a dar diferentes lugares donde estaba, y tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué hermoso cuando tú comienzas a escuchar hablar a otras personas o a citar ahí un pasaje de la Biblia o a cantar también en otro idioma, y es una maravilla para nosotros, es algo hermoso. Entonces yo creo que esto debería a nosotros impactarnos y tener una ansiedad también por conocer estas otras lenguas que nosotros estamos aquí hablando justamente con Daniela. Daniela, ¿cómo podemos nosotros conectar el estudio de las lenguas con otras disciplinas? Hoy está súper relacionado. Como te contaba antes, es el lenguaje que se utilizó, o sea, la lengua que se utilizó como quizás base o fundamento para construir mucho conocimiento, como jurídico, como científico. La botánica antiguamente también se utilizaba el latín. Donde los nombres, las categorías científicas dicen mucho de la cosa que se está nombrando en latín. Por ejemplo, el nombre de las especies. Si uno se fija cuando, no sé, ves una foto de una planta, por ejemplo, orquídea, y abajo está su nombre Orchideus no sé cuantitum, que es como en su categoría en latín. Y eso ya te da mucha información de esa especie. Entonces, el latín se utilizó para como un idioma que transmitía mucho conocimiento, que ayudó a transmitir mucho el conocimiento en muchas áreas. Hoy día se sigue utilizando en varios contextos y de hecho en nuestro lenguaje coloquial incluso. Pero antiguamente era la forma en la que se enseñaba, era como el lenguaje más académico que existía, y vestigios de eso quedan muchos, como te mencionaba, en derecho, en ciencia, en botánica, en zoología, en teología también, en un montón de áreas.
Amén. Así es. Bueno, la lengua es un sistema de signos fónicos o gráficos que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, y es importante que nosotros podamos aprenderlas y poder tener conocimiento de ellas. Quería hablarte igual de la traducción y comprensión de los textos antiguos, a aprender y usar el griego del Nuevo Testamento cuando se hace con humildad y devoción a nuestro Señor, de una manera muy real, aviva nuestra comunión con Dios Trino. Ahí en la Escritura podemos relacionarnos con Él y permítanos animarnos a poder aplicarlo, a poder estudiarlo, y desearlo ahí con nuestro corazón, sabiendo que al estudiar el griego del Nuevo Testamento recordamos justamente a ese Dios Trino que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Con respecto a esto, Daniela, ¿cuál es el papel de la traducción en la comprensión ahí de los textos antiguos? Bueno, yo también quiero quitar un poquito el mito para que las mamás no se asusten en la casa de que si sus hijos no están aprendiendo latín o griego o cualquiera de estas lenguas antiguas, arameo, lo que sea, no quiere decir que no van a tener una buena comprensión de las escrituras, porque el Señor en su misericordia nos ha dado buenas traducciones, nos ha dado buenos comentarios, nos ha dado muchos teólogos que han contribuido mucho a que nosotros podamos entenderlas. Pero sí creo que es un plus, es una mejor herramienta. Pero más que nada, como decías tú, María Cristina, usarlo humildemente, en el sentido de que entender que esto es más que nada una herramienta, por lo menos en clásica lo usamos una herramienta gramática. Por ejemplo, saber que una palabra funciona como un, no sé, un adjetivo, y eso significa que está caracterizando la palabra que viene antes, o que se está utilizando en otra forma, o que se está utilizando en pasado, en futuro, en fin. Y las lenguas antiguas nos entregan mucha de esa información. Y eso obviamente nos ayuda a, como conversábamos hace un ratito, a poder comprender la primera intención que tuvo el autor de decir lo que está diciendo. Porque la transmisión de repente oral, o la forma en la que nosotros utilizamos la palabra, las palabras llegan, no la palabra de Dios, sino que las palabras en general, tiende un poquito a tergiversar el mensaje si es que utilizamos solo nuestra propia palabra y nuestra propia interpretación. Pero al mirar la forma en la que fueron escritos, al mirar la forma original, el lenguaje original, la sintaxis original, la gramática original, podemos acercarnos quizás un poquito más a poder comprender, como mencionaba, contexto, intención, no sé, significado de una oración o expresiones que se usaban en la antigüedad y que ya no se usan, y que muchas veces hace que algunos pasajes sean difíciles de comprender. Pero insisto, es una herramienta que nos ayuda más. Pero gracias al Señor, hoy en esta época hay muchas otras más herramientas que nos ayudan a comprender la Escritura. No quiero dejar la idea de que es la única forma, de que ni siquiera que es la mejor, porque yo sé que hay muchos estudiosos, hay muchos teólogos, muchos pastores por ahí que ni siquiera conocen de latín, no conocen de griego, de nada de estas lenguas antiguas, y tienen una comprensión de las escrituras maravillosa porque el Espíritu Santo los ha iluminado de una forma increíble, y pueden tener una capacidad de comprenderlas, de explicarlas, de exponerlas maravillosa. Pero para nosotros, los que quizás no tenemos esa capacidad, de repente entender un poquito de latín, de griego, nos ayude un poco mejor a comprenderla. Amén. Qué bueno que a lo largo de la historia los idiomas han evolucionado, han cambiado, también adaptándose justamente a estas necesidades y a las circunstancias de la sociedad que nos habla. La historia de la lengua nos permite comprender cómo se han desarrollado las diferentes formas de comunicación y cómo han influido también en nuestra cultura y en nuestro pensamiento, porque los pensamientos tampoco no son los mismos, todo ha ido cambiando. Entonces, es importante saber el reflejo de cómo nosotros hemos
comenzado y cómo se ha evolucionado en todo y hemos llegado a este proceso del que estamos nosotros ahora hablando. Tengo un versículo aquí que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí es donde nos está hablando de este Dios trino que nosotros tenemos. Un Dios que desde los comienzos ha estado con nosotros, ha permanecido con nosotros y a lo largo de toda la historia sigue estando con nosotros. Un Dios que yo creo que es al que más deberíamos nosotros conocer, de todo su periodo que estuvo aquí en la tierra igualmente, y de todo lo que nos dejó también a través de su preciosa palabra que ha sido inspirada por Dios, y como lo compartíamos en el primer capítulo, y útil para enseñar, para redarguir y para instruir también en justicia, en lo que es justo delante de sus ojos para nuestras vidas y también para nuestros hijos. Porque déjame decirte, Daniela, que si el mundo ha cambiado mucho, y en donde vemos que la maldad se ha multiplicado, en donde vemos que los jóvenes, los niños igualmente, hay mucha maldad en ellos, y es muchas veces nosotros como pueblo cristiano podemos pensar de que es porque la palabra también del Señor se ha apartado también de su vida, se ha apartado de los colegios, y una palabra que, como lo estábamos diciendo, es justicia, es justa y que deberíamos nosotros compartir. Es una palabra que nunca debemos dejar fuera ni tampoco de lado, incluso en los momentos de estudios de nuestros hijos. Lo compartíamos en el capítulo anterior. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque justamente esta es la palabra que debe saber y de poder tener también ese temor a Dios, ese temor reverente, ese temor con humildad, de saber lo que estamos haciendo, si es bueno o si es malo. ¿Y quién lo hace eso? Solamente el Espíritu Santo que está ahí dentro de nuestro corazón y que nos lleva a toda verdad. Daniela, como último consejo, ¿qué es lo que tú podrías añadir y agregar también ahí para aquellos padres que justamente están viendo esto a lo mejor con otros ojos, no como realmente ellos lo habían creído, sino que ahora están viendo de que realmente es importante el hecho de poder saber e interiorizarse con otras lenguas que debemos nosotros conocer y nuestras raíces? Bueno, solamente darles el ánimo, la esperanza de que habemos muchas mamás que nos consideramos en algún momento muy inútiles, muy, no sé, de mundos que no tienen nada que ver con esto, y que hemos recibido la ayuda y hemos podido ayudar a nuestros niños. Los míos son pequeñitos, pero me incluyo, digamos, en este grupo porque yo he visto mamás de niños más grandes que han sacado a sus niños adelante aprendiendo latín y aprendiendo otras cosas, y que eso finalmente les ha ayudado a comprender, a tener un mejor entendimiento, al menos de algunas partes de las escrituras por mientras van aprendiendo, pero que sí ha ayudado a fortalecer su fe en amplios sentidos, como tú decías, entendiendo también parte de la historia, de cómo se ha configurado nuestro lenguaje, de cómo se han configurado las traducciones, en fin, muchas otras cosas, pero se puede. Como les contaba en el capítulo anterior, nuestros niños, el Señor nos ha encargado a nuestros niños, el Señor nos va a capacitar. Suena como a cosas muy difíciles, como a cosas muy inalcanzables y que solo los más altos sabios tienen que saber, pero el Señor nos capacita, nos ayuda, así que solamente hay que poner corazón a esto, hay que poner empeño, diligencia, y el Señor nos va a ayudar a que podamos hacer que nuestros niños puedan tener un mejor conocimiento de las Escrituras. Amén, Daniela. Bueno, en síntesis o resumen, la historia de las lenguas es imprescindible, yo creo, para comprender y apreciar justamente plenamente nuestro idioma y las diferentes formas que hay de comunicación también, que nos permiten aprender también de nuestro pasado,
que nos ofrecen una perspectiva también más amplia de la diversidad y la evolución de las lenguas en todo el mundo, no solamente aquí, sino que en todo el mundo. Así que ha sido un tiempo de bendición, Daniela, un tiempo que hemos estado aquí compartiendo con nuestros hermanos y dándole a conocer también este otro tipo que hay de poder enseñar a nuestros hijos a través de Classical Conversation. La vez anterior tú nos diste un live para poder buscar y saber más acerca de esto. Daniela, a ver si lo puedes repetir. Sí, es nuestra página web, que es Classical Conversations, que es classical con doble S, conversations.cl. ¿Ya? Ahí, además de tener información de cada uno de los programas, hay también algunas charlas informativas que han dado algunos de nuestros directores. Hay también un buscador de comunidades, si es que quieren unirse a alguna comunidad y no saben si es que en su región la hay. Y también está el contacto de nuestras líderes que los van a ayudar a encontrar la comunidad más cercana o incluso los van a apoyar si es que hay padres, también hay padres directores, hay hartos, van a apoyarlos a abrir su propia comunidad si es que lo quieren hacer. Amén. Gracias, Daniela, entonces. Ahí pueden encontrarlo en esa página web. Si usted no la alcanzó a anotar o la anotó mal, pídala y escriba ahí por WhatsApp, por Facebook, donde también estamos saliendo ahí. Escríbalo ahí o manda un correo, educandobien@armonía.cl. educandobien@armonía.cl. Así que, Daniela, animamos a las mamitas ahí a que se suben a esto. Si no tienen a lo mejor algún hijo a quien enseñar, que se sumen a ellas para que aprendan también ellas y en un futuro también lo puedan hacer ahí con alguien que tengan que enseñar, ¿no es cierto, Daniela? Sí, es una muy buena oportunidad. Así que, Daniela, te damos las gracias entonces nuevamente por estar aquí con nosotros y esta vez más decirte que quedas invitada para el próximo programa, porque tenemos más capítulos que conversar y comentar. Así que vamos a dejar ahí a las hermanas y hermanos también, a todos nuestros auditores invitados. Daniela, para que te pueda despedir. Muchísimas gracias, María Cristina, por invitarme de nuevo. Gracias también por la oportunidad de esta serie para hablar de Classical Conversations. He tenido que estudiar mucho, así que me ha servido harto para poder prepararme, para poder conversar con usted, porque han hecho unas preguntas muy lindas, muy buenas. Y bueno, seguir rogando por todas las familias que les está costando tomar la decisión de educar en casa o que lo están viendo como una posibilidad, ya sea a través de Classical Conversations o no, que se animen. Para eso estamos acá. Amén. Ahí Daniela está pero gustosamente ahí dispuesta para poder ayudarnos, porque yo también he estudiado juntamente contigo, Daniela, preparando estos programas. Así que, bueno, damos gracias al Señor por tu vida, Daniela. Agradecemos ese tiempo entregado para poder dar y darnos a conocer también de tus conocimientos y ese mensaje para todos nuestros hermanos, hermanas, auditores, amigos también que nos están escuchando. Y les esperamos a todos para compartir nuevamente nuestro próximo programa, para seguir conversando de estos temas muy importantes para toda la familia cristiana. Así que junto a Daniela les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un día pero muy bendecido. Esto fue y nos despedimos en Educando Bien. Chao. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.